Luis, muy buenos días. Buen día. El hecho es que creo que estamos en una semana como de punto de quiebre. Que lo que pase hoy probablemente determine, o lo que pase esta semana probablemente determine, no es decisiva al 100%, pero un poco la tónica con la que se va a seguir avanzando en este problema que no parece resolverse. O logra la señora Boluarte poner algo de orden con este estado de emergencia, o se termina de desbordar la situación y claramente le ganaron la mano. Las medidas que se han tomado para evitar que la convulsión social crezca, ¿te parecen las apropiadas? Son las apropiadas siempre y cuando uno tenga en cuenta ante qué situación estamos, pero me parece que no hay una claridad de ante qué situación estamos. Fíjate, si tú vas a mi oficina como médico, y yo primero te voy a preguntar, bueno, ¿desde cuándo te sientes mal? ¿Cómo comenzó? Etcétera. Esto es igual. No podemos juzgar el hoy sin mirar cómo comienza esto. Entonces, esto son dos premisas que hay que tener en cuenta. ¿Cómo comienza esto? Esto comienza cuando el mal llamado socialismo del siglo XXI, este proyecto continental para América Latina, que está clarísimo, nadie tiene dudas de en qué estamos, ¿no es cierto? Chávez lo proclamó 1000 veces, llega al poder en el Perú. Una vez que llega al poder en el Perú, lamentablemente el presidente con que llega le salió fallado ese proyecto. Se dedicó a corromper, etcétera, etcétera. Le salió fallado. Finalmente se cae este proyecto. Pero resulta que el Perú para ese proyecto es vital. Sin el Perú, ese proyecto no funciona. Porque nosotros estamos en el Pacífico, la capital está sobre el mar, los recursos, la gente, etcétera, 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 no funciona sin el Perú. Entonces siempre el Perú era el objetivo central de esta cuestión. Y resulta que el señor cae, a lo que estamos asistiendo es a este proyecto internacional tratando de recuperar el poder. No hay que perder de vista eso en ningún momento, ¿no? Entonces tú se inicia este proceso, pero tú ves que de entrada es un proceso que al Perú lo coloca bajo ataque con características militares. Si tú dices, voy a capturar los aeropuertos, voy a capturar la energía, voy a volarme el oleoducto, voy a hacer estos objetivos estratégicos, con el apoyo de 4 presidentes extranjeros que firman un comunicado diciendo, nosotros estamos de acuerdo con los que están capturando, tratando de capturar aeropuertos, etcétera, etcétera, y tienes tú que el gobierno tiene más de un mes y tienen 2 países vecinos que no reconocen al gobierno. Uno de ellos es tu socio en la Alianza del Pacífico y son más de una decena de países en la región les prestaron plata, 1000 cosas, que tampoco han reconocido. Entonces, la situación internacional nos dice que el Perú sigue siendo importante y que van a seguir las acciones tratando de que el gobierno, caiga. Entonces, Lucho, que todo lo que está pasando es producto de un plan internacional. ¿No crees que haya un movimiento nacional fuerte? Ese es el inicio. O sea, lo que nosotros tenemos que saber cuál es el origen. Es como que tú tienes una mancha de humedad en la pared, tienes que establecer cuál es el origen. Una vez que tú sabes el origen, resuelves. ¿Cuál es el problema? Que situaciones complejas en las que tú mueves, ¿no? Y se agregan otras fuerzas internas en el país, en el proceso, significa que tú estás como en el ajedrez. Si tú te dejas arrastrar al juego del oponente, vas a pérdida. Entonces tú tienes que tratar de entrar a la cabeza. De esa teoría siempre me faltan como datos. Y te lo planteo. Yo no dudo de que haya un interés internacional porque el Perú tenga un gobierno de izquierda, eso me queda clarísimo. Como que también lo puede haber porque hay un gobierno de derecha, porque también hay otra línea en Latinoamérica que busca eso, que son luchas que la diferencia es, y no estoy siendo ingenuo, me estoy haciendo preguntas, son luchas ideológicas que se van a dar, o esto viene acompañado de una militarización, porque si no estamos hablando de algo gravísimo, estamos hablando de injerencia en territorio nacional, de fuerzas extranjeras que ameritarían cierre de fronteras, ruptura casi declaratoria de guerra. Okay. Entonces, esos datos me faltan, ¿no? Los servicios de inteligencia de los dos lados, como tú señalas, se mueven en otros países
Claro, ese es su trabajo. Ah, sí, claro, por supuesto. En otros Claro países. que sí. Pero la gran diferencia está en que el sector al que vemos ahora es un sector que no tiene problema en tratar de capturar el poder por la violencia. Esa es la gran diferencia. Ahora, entonces, pero ¿a dónde va ahora tampoco el otro, ¿no? Ya hemos visto Bolsonaro, Brasil, a la hora que la gente quiere tomar el poder por la violencia, ya hemos visto que de eso nos tenemos que cuidar todos. Claro, pero cualquier ideología la vale, diferencia es que eso era un chiste, en que Lula viene de una elección no tan arrolladora, ganó solo con 37% del padrón, pero que ahí está democráticamente. La situación es totalmente distinta. Acá, entonces te digo, a mí me han tocado las 5 grandes huelgas cuando soy primer ministro. ¿Cómo se manejan esta cosa? Se maneja como si estás en una partida de ajedrez, ¿ok? ¿Tú cómo entras al cerebro de tu contrincante? Entras, o tú sabes más que el otro y le descubres el juego. Ya, cuando no sabes mucho, en una situación como esta, ¿cómo le descubres el juego? Con los servicios de inteligencia. Y resulta que los 4 servicios de inteligencia estaban arrasados en el Perú cuando ha subido esta. Y realmente tú te das cuenta, ¿no? Vamos a declarar la red vial en emergencia. ¿Cómo que la red vial? Y a 100 metros te disparan y no está declarada en emergencia. Claro. Al día siguiente se reunieron con el Consejo de Seguridad y les dijeron, o sea, nunca ninguna de las personas que están conduciendo el gobierno, ni el ministro de Defensa, ni el ex del Interior, ni el nuevo, han estado en una situación de este tipo y analíticamente no se da cuenta que ellos no están, o no estaban por lo menos, haciendo lo que tenían que hacer. Porque tú levantas la inteligencia, entonces, imagínate que tú estás jugando ajedrez y yo le digo al auditorio, ahora Patricia va a hacer esta movida. Ahora, yo la verdad, a mí mucho lo que me preocupa no es... ¿no? O sea, no me preocupe. Es que sí creo que, pero la respuesta del Perú frente a esta zona internacional ha sido pobrísima. La respuesta diplomática, tendrías que haberle pedido a la OEA que se pronunciara en contra de los países que defienden actos democráticos. Una cosa para que tú veas cómo es que pues la Cancillería está manejada tras bambalinas por otras personas. De acuerdo, porque tú ¿qué haces? Oye, el secretario de la OEA se pronuncia a favor de la sucesión constitucional. Ok, ya. ¿Y por qué no convoca al Consejo Permanente? ¿Tú crees que el Consejo Permanente la Asamblea va a votar en contra de No digo que sea fácil, pero muy bobo ya. Ya muy bobo. Le hubiera bastado con la señora Boluarte saliera a decir, ¿saben qué? Así no. A usted se cae la boca y usted me dice que mi gobierno está elegido bien. Pero en fin, faltó tanto nervio. Pero el tema es... Te explico, ¿qué le falta? Y lo ves en la segunda. ¿Qué le falta al gobierno en esta situación? Le falta cohesión social y soporte social. ¿Eso cómo se hace? Con los servicios de inteligencia. Va el primer ministro, va la presidenta, el que quiera, al Congreso y no le cuenta al Congreso, le cuenta al país. Miren, el dinero viene por tal sitio, el dinero entra así, se distribuye así, hemos capturado a fulano, mengano, sultano, perencejo, que los hemos detectado con esto. Hoy Bolivia dice que no entraron municiones. Mire, acá está la prueba, acá está la fotografía, acá está... Así se hace. De acuerdo, Luis, pero... Como eso no se hace, el gobierno gobierno se enfrenta sin cohesión social a una situación en la que necesita. ¿Esto se resume a una estrategia internacional? No, por ejemplo, Puno, 100.000 personas gritando en la plaza porque les mataron 18 personas. Obviamente no. Yo te digo, lo que no puedes perder de vista es en qué clase de situación internacional estamos. Y acá hemos pedido en el comienzo. Y cómo se inicia eso. Con inteligencia se arregla, no con bala. ¿Y cómo se inicia eso? Entonces, está bien, lo que tú es una semana de quiebre, pero una semana de quiebre, si el gobierno va a mantener este silencio hacia adentro, este saber hacia adentro, y no toma las decisiones que tiene que tomar. Ahora, nosotros ya sabemos los errores garrafales. Uno, por ejemplo. Nombras primer ministro al ministro de Defensa que acaba de tener problemas, que acaban de haber muertos en el Perú. Te apareces en la tarde, cuando en la mañana o la víspera han fallecido 17 personas en Perú, te apareces a pedir la moción de confianza como si no pasara nada. Mucha torpeza. Oye, tienes que simplemente dar de baja a los ministros comprometidos y de paso te barres medio gabinete y te presentas
24 horas después, Responsabilidades 48 horas políticas, después, no, pero como sabes que tienes los votos, entonces tú te mandas ahí y políticamente es una burrada. No, sube. ¿Cómo puede pensar alguien que un presidente transitorio va a ser transitorio 20 meses? ¿Te das cuenta? Y además anunciando políticas que me parece muy bien que quieran trabajar, pero no puedes anunciar políticas como si te fueras a quedar 10 años, porque generas el mensaje contrario, ¿no? 20 meses. Mira, yo estuve en el Congreso cuando se juramentó Paniagua. A los 9 meses fueron las elecciones, porque además te explico o le cuento a la audiencia cómo se hace. Oye, yo necesito políticamente que las elecciones sean tal día. Oye, el presidente del jurado dice que la ley la cambiamos. Entonces tú haces una reforma en la Constitución que dice disposición transitoria única. La ley tal, el artículo tal. Todo esto por esta vez no se aplica. Y ahora vamos a aplicar esto. Y tú haces la elección no cuando te dice la norma. O sea, ¿qué clase de abogado tenemos en el gabinete que piensa que la norma define la realidad? Cuando la realidad es que la que obliga a cambiar las normas. Entonces, me quedo sin tiempo para entrevistar a Richard Arce, así que tenemos que ir cortando, Lucho, pero una respuesta cortita. ¿Crees que las medidas que se han tomado, las últimas, empiecen a dar, no los resultados esperados, va a ser difícil que se resuelva rápido, pero mejores resultados? No, porque esto es como un bizcocho. Si le metes 4 ingredientes y te falta uno, te sale una porquería. O sea, si no hay una sesión en el Parlamento en que llega el gobierno y le dice al país exactamente lo que está pasando y no solamente lo que se ve. Yo tengo un famoso artículo en un libro mexicano que se llama Primera tarea, cuando uno gobierna, hace gerencia, es ver lo que no se puede ver. De acuerdo. Entonces, si el gobierno se presenta, inmediatamente va a tener la cohesión social necesaria. Ahí están las encuestas. Han trabajado la parte, o sea, el gobierno ha dejado que el jugador de ajedrez de enfrente los lleve a su juego, que Totalmente es la cuestión policial militar. Y ese es un aspecto. Y le han puesto en bandeja a los muertos que necesitan. El grueso de esta cuestión no es la cuestión policial militar, tampoco es la cuestión política sola, porque tú le preguntas y nadie te dice cuál es, ¿no? No, es la cuestión estratégica y no hay una cuestión estratégica a la vez. Entonces, es la semana de quiebre, ¿por qué? Porque el gobierno tendría que preparar esta cuestión y en la segunda mitad de la semana presentarse y decir, no es posible, por ejemplo, que el Congreso no tenga así los informes de las necropsias. De acuerdo. Por si acaso quiero contar, yo estuve en el Punazo, ¿te acordarás tú en esa época? Oye, había una necropsia, Patricia, que decía herida en el abdomen, herida de bordes nítidos de 11 centímetros. Y la conclusión que era obviamente un corte. Y la conclusión de la necropsia era herida por muerte por herida de bala. Que es inmunidad. Muy bien, Lucho. Listo. Nos tenemos que ir de esto, despido y te vamos a invitar la próxima vez para que podamos debatir en un grupo amplio. Para venir con mi estetoscopio. Así es. No, sobre todo que esto que yo te digo, uno ve si está pasando o no está pasando y uno puede predecir lo que va a pasar. Acá hemos reclamado desde el primer día, más inteligencia, menos bala, y no se puede renunciar a seguir pidiendo. No se puede renunciar. No es inteligencia, que es información que viene, sino qué hace la persona que la recibe con esa información. También. Ahí es donde se mide quiénes son, quiénes no son. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por los aportes, que hay que escucharlos y que creo que son fundamentales. Y creo que el análisis internacional no se debe perder de vista, pero como dice Luis Solari, ¿cómo repercute eso en una población que muchos se montan sin siquiera saber quién es Petro o sin saber quién es Evo Morales? Pero justamente eso, a ese punto es el que se tenía que haber evitado llegar.